Y qué bueno que estamos iniciando en este día, ¿verdad? Estamos iniciando una semana, estamos iniciando un mes, nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos planes, nuevos proyectos. Y un mes más en donde Dios nos da la misericordia, ¿verdad? Nos da su misericordia para poder seguir adelante. Y qué bueno, porque la verdad de las cosas es que, como dice la palabra, que su misericordia es tan infinita, es tan buena, que sin ella no podemos seguir adelante. Y la verdad de las cosas es que, y yo me estaba recordando hoy, que cuando la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros, cuando la misericordia de Dios está de una forma u otra cubriéndonos, dándonos esa cobertura, entonces hay triunfo. Amén. Hay triunfo, hay victoria. Y el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. A veces hay cosas que pasan en nuestra vida y a veces decimos, no estamos avanzando, nos estamos estancando, hay situaciones, hay problemas, pero al final Dios es el que está haciendo camino para nosotros. Amén. De acuerdo a su voluntad. Y es el que de una forma u otra nos está llevando de triunfo en triunfo. Y quiero detenerme acá en un pasaje que estaba meditando y quiero compartírselos. Pueden abrir sus Biblias y quiero que también los podamos compartir juntos. Y esto está en el Nuevo Testamento. Y por acá nos vamos a ir a 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Cuando lo tengamos ahí, podemos leer la palabra. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Triunfantes en Cristo. Amén. Triunfantes en Cristo. ¿Quién léalo, hermano, por favor? Dice la palabra. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Ahí está. Manifiesta, mas a Dios gracias. Miren que el subtema dice triunfantes en Cristo. Y dice el versículo número 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Amén. ¿Escuchando? En triunfo, no en derrota. Aleluya. En triunfo. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Amén. ¿Escuchando? Padre, gracias, Señor, por este momento, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, y te pido hoy que seas tú quien hable, seas tú quien nos pueda enseñar lo que tú hoy nos quieres decir con tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque es una promesa, el cual nos dice que vamos a estar siempre de triunfo en triunfo, Señor. Gracias por este momento que le estamos dedicando a ti. Bendice desde ya a todas las personas que están viendo la transmisión en los diferentes países, en los diferentes lugares, y a todos aquellos que están siempre de una forma u otra conectados en nuestra plataforma de Cielo Nuevo y Tierra Nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, algo muy interesante. Voy a volver a leer el pasaje. Dice, triunfantes en Cristo. Vamos a analizar 2 de Corintios 2:14 y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No va a haber triunfo cuando nosotros estamos viviendo una vida negativa. Últimamente he conocido mucha gente que tiene bastantes posibilidades económicas, mucha gente bendecida económicamente, físicamente, tiene salud, tiene tranquilidad, tiene muchas comodidades, tiene un sustento económico bastante estable, pero vive en una lipidia espiritual.
¿Saben a qué me refiero, verdad? Amén. Viven en un momento, en un periodo seco. No hay nada vivo en ellos. Como lo dice el pasaje en uno de los salmos, dice: para todo aquel que tiene el Espíritu, dice el salmista, correrán dentro de él ríos de agua viva. Amén. Entonces, la persona puede decir: estoy triunfando secularmente, pero su espíritu está muerto. Mira lo que dice el pasaje: mas gracias a Dios, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesto es en todo lugar el olor. Y me detengo ahí. El que no tiene el olor del Espíritu no puede triunfar. Amén. Estamos acá, ¿verdad, iglesia? El que no tiene el olor del Espíritu no puede triunfar. ¿Y eso cómo es? Simple y sencillamente, toda persona que está en Cristo Jesús, toda persona que ha tomado la decisión de confiar en Cristo y aceptarlo como su Salvador, toda persona que verdaderamente siente que tiene el Espíritu Santo en su corazón, independientemente de sus errores, independientemente de sus faltas, independientemente de las debilidades que esta persona tenga, siempre va a tener ese olor del Espíritu, el que le va a dar conocimiento. Amén. Lo dice el pasaje. Y no es un conocimiento físico, es un conocimiento espiritual, que esto lo va a llevar a la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero el pasaje, miren cómo empieza: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. He conocido mucha gente que se siente tan poderosa, pero no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué le sirve entonces tener tanto poder? ¿De qué le sirve tener tanto dinero? ¿De qué le sirve estar profanando una religión pagana? Una religión que más bien solo es adorar a imágenes, a dioses falsos. Una religión o una secta en donde no está dando a conocer la sana doctrina de Dios, de lo que dice la palabra. Amén. Muchos me han comentado que acá en la tierra, de acuerdo a la religión que ellos están profanando, de acuerdo a la religión y a la secta donde ellos están congregándose, me han dicho algo muy interesante. Es que nosotros tenemos un representante acá en la tierra físico, y es el que aboga por nosotros. Entonces significa de que Dios no es el representante de ellos. Entonces significa que el Espíritu Santo no es el que los representa a ellos. Yo he leído en el Evangelio de Juan que dijo Jesucristo: yo voy a estar a la diestra del Padre, pero quedará con vosotros un consolador, el Espíritu Santo, Amén, que va a estar aleluya. todos los días con ustedes. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Y hay un ejemplo de una persona en la Biblia, y quiero hacer algunos comentarios con respecto a esta persona, que está en el Antiguo Testamento, y se llama Enoc. Enoc. Vean, Enoc vivió 365 años y caminó con Dios en todo tiempo. Una de las características específicas de Enoc es que Enoc, desde que nació, obtuvo, por medio de la misericordia de Dios, ese olor del conocimiento del Espíritu, ese olor del conocimiento del Padre. Una persona no puede triunfar cuando verdaderamente está viviendo una vida negativa en todos los aspectos. Y lo hablábamos en una de las conferencias pasadas, y tocábamos el Salmo 118, el versículo número 24, cuando decía el salmista ahí, Amén. dice: este es el día que ha hecho Jehová y me gozaré en él, porque yo estoy alegre y porque se están manifestando muchas cosas en el Espíritu, en el olor del conocimiento de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Enoc vivió 365 años? Enoc tenía una vida bastante positiva. Enoc tenía una visión positiva. Enoc tenía un despertar en el olor del conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando una persona triunfa físicamente, también mentalmente tiene que triunfar. Amén. En la carta del apóstol Juan, hay uno de sus pasajes que dice que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que ser bendecidos físicamente, pero también en el espíritu, Amén. espiritualmente, porque eso va de la mano. Y eso es lo que estaba haciendo Enoc.
Eso es lo que comenzó a Enoc a cultivar. Comenzó a cultivar el olor del conocimiento de Dios. Y comenzó a caminar con Dios todo el tiempo. Una persona se va a sentir joven, se va a sentir físicamente fuerte, se va a sentir completamente dichosa porque Dios está con él. Amén. ¿Me escuchando? Amén, amén. Pero hay gente, ahora miramos lo contrario. Y pongo otro ejemplo. Hay iglesias, megas iglesias, hay pastores que son bendecidos físicamente, pero no tienen ese olor del conocimiento del Espíritu. Aleluya. Tienen negocios, tienen empresas, son pastores bendecidos. Pero la incógnita es, ¿a costilla de la gente que llega o porque verdaderamente son bendiciones que vienen del Espíritu? Aleluya. Porque hay muchos ministros a nivel mundial que son muy ricos económicamente, que no es malo, no estamos en contra de eso, pero el punto es cómo tú estás obteniendo tus riquezas hoy, tanto físicamente como espiritualmente, cómo tú estás teniendo todos esos beneficios, por medio del olor del conocimiento de Dios o por medio de lo físico, de la religión, del paganismo, de la vanidad del mundo. Amén, amén. Una de las cosas muy importantes que Enoc tenía, que a pesar de que Enoc vivía con Dios todo el tiempo, caminó con Dios todo el tiempo, vivió 365 años. Amén. Amén. ¡Wow! Yo no sé si voy a llegar ni siquiera a los 80. Aleluya. Ahora imagínate Enoc, todo lo que vivió, 365 años viviendo a la par del Padre. Amén. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Otra de las cosas muy importantes que estaba viendo en la vida de Enoc es que la persona que verdaderamente está en Dios va a triunfar para siempre estar con Dios. Amén. A ver, Amén. lo explico. Miren lo que dice el pasaje. Estamos analizando 2 de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Versículo número 14. Dice el pasaje: mas a Dios gracias. Una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de tener es que siempre tenemos que dar gracias. Señor, gloria a Dios. En 1 Corintios 15:57 el pasaje dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelve el autor de Corintios a recalcar que todo el triunfo, toda la victoria va a ser por medio de Cristo. Amén. No va a ser por medio de la religión, no va a ser por medio de un representante físico en la tierra, no va a ser por medio de una estatua, no va a ser por medio de un paganismo, de una vanidad. Dele palma al Señor, hermano, porque el triunfo viene del olor del conocimiento de Dios. Señor, gloria al Señor. Amén. Un punto muy importante en esto. Una de las cosas, el cual permitió que Enoc tuviera bastantes años de vida, es que encontré algo muy importante. Y miren lo interesante de la vida de Enoc. Caminaba con Dios, permanecía en una relación con Dios, estaba siempre todo el tiempo conectado con Dios. Y también Enoc honraba a sus padres. Aleluya. Santo. Qué interesante eso, ¿no? Honraba a sus padres. Y esto me lleva a un pasaje, y leamos ahí el pasaje, Efesios capítulo 6, leámoslo del versículo 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Algo importante que el autor de Efesios marca de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tan importante y qué tan sencillo es honrar a sus padres. Y cómo viene la bendición para uno. Amén. Principalmente cuando uno es el hijo, ¿verdad? Amén. Efesios Gloria a 6. Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Ok. Miremos lo que dice ahí la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Amén. porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿Sí? que es el primer mandamiento con promesa. ¿Escuchó? Es el primer mandamiento con promesa, honrar a padre y madre. ¿Qué más sigue, hermano? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida. sobre Seas la de tierra. larga vida Aleluya. en la tierra. Una de las cosas es por qué Enoc llegó a 365 años. Honraba a su papá y a su mamá. Enoc, aparte de honrar a sus padres, honraba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tenía muchos años de vida. Tenía muchos años largos. O sea, tenía una vida completa. Yo no sé. Yo la verdad tengo la fe
de que un día recibí a Cristo como Padre y único Salvador y entró a mi vida el Espíritu Santo y ha transformado mi vida de una forma u otra. Y yo no sé si en algún momento yo me voy a encontrar con Enoc en el cielo. Pero a mí me gustaría preguntarle a Enoc, ¿cuál fue toda tu experiencia en 365 años? Vivir a la par de Dios, vivir a la par del Padre, estar conectados todo el tiempo con el Señor. Vean, eso es algo interesante. Hermanos, Enoc también estaba completamente lleno del Espíritu, porque caminar con Dios fue también teniendo la pauta. Vean, en el pecado hay algo que se llama iniquidad. La iniquidad es el camino o es la guía que llega a un punto en donde encausa a la persona para obrar el pecado. En la vida cristiana, el que tiene el olor del conocimiento de Dios, como lo dice el pasaje, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, es el que abre brecha. ¿Escuchó? Es el que abre el camino. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Porque la palabra abre camino, limpia obstáculos, quita todo tipo de tropiezo, rompe cadenas, derriba murallas. La palabra te limpia, la palabra te guía. Amén. Y eso era lo que no tenía. Amén. Estaba teniendo un camino tan sano, tan justo, amén, tan útil para su vida y para los que le rodeaban. Amén. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás siendo útil en tu vida para bendecir a otras personas con la palabra? No digas amén, solamente guárdate la pregunta y analízate en el interior. ¿Estamos siendo nosotros útiles para bendecir a otras personas por medio del Espíritu? Así como Enoc lo estaba haciendo. Enoc caminaba con Dios y estaba teniendo triunfo, estaba teniendo victorias. ¿Qué pasa con la iglesia cuando verdaderamente no está caminando con Dios? ¿Qué pasa con aquel ministerio? ¿Qué pasa con aquella persona? ¿Qué pasa con esa congregación cuando verdaderamente no está caminando con Dios? Número uno, es una iglesia perdedora. ¿Escuchando? Fuerte, pero sí es. Es una iglesia perdedora. Solo es imagen, solo es un espejo, solo es una ilustración, pero no tiene el verdadero Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la esencia viva del Dios vivo y es lo que hace que Dios siempre exista. Dios siempre ha existido. Por eso en Hebreos, no recuerdo el pasaje, pero dice el autor de Hebreos que Dios es el único Rey hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Es el único Dios, el único eterno, el único que ha hecho toda la creación divina, todo su universo, todas sus galaxias, todos sus planetas. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo, del olor del conocimiento. Una de las cosas importantes es que cuando una iglesia no camina con Dios es porque verdaderamente es perdedora, porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y aparte de eso, es una iglesia, una congregación, un ministerio que no tiene testimonio delante de Dios. ¿Está escuchando? Muchos están levantando organizaciones, no están levantando casas de oraciones. Amén. Amén. Y se están enriqueciendo a costillas de otros. Romanos 14:12, para todo aquel que esté delante del Padre dará cuenta de sí, dice el pasaje. Amén. Amén. Y a veces cuando yo leo ese pasaje en Romanos 14:12, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que yo no he hecho, que Dios me ha dicho que haga y no lo pude hacer? O simplemente no lo quise hacer. Porque es la verdad, por mi debilidad, por mi mala cabeza, mis malas decisiones. Amén. Pero voy a estar delante del Padre. Y ya me imagino al Señor ahí, una gran lista. Tal día, tal hora, tal año, en tal momento, en tal lugar. Te dije esto y no lo hiciste. Wow. Pero ahora miremos a Enoc. Toda persona que verdaderamente tiene años de vida y está al lado de Dios,
va a tener una manifestación que viene específicamente de Dios. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Volvamos al pasaje. Estamos analizando el pasaje. Y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesto en todo lugar. ¿Escuchando? Lugar. Señor. Una de las cosas que tenía Enoc es que Dios no se va a manifestar cuando verdaderamente tú estás desarrollando algo físico, no del espíritu. Amén. Amén. Y Enoc, como estaba conectado con Dios, entonces él manifestaba bendición, manifestaba victoria, manifestaba triunfo. Aleluya. Escuchando, volvamos al ejemplo del Salmo 118, versículo número 24. Este es el día que ha hecho Jehová, y estoy alegre y gozoso, porque hoy yo estoy lleno del Espíritu. Porque hoy yo estoy ayunando para fortalecerme. Porque hoy yo estoy leyendo la palabra para poder bendecir a otros. Eso es lo que manifestaba espiritualmente Enoc, Amén. porque estaba caminando con Dios. Señor. Una de las cosas muy importantes de los triunfos es que son dados a todos aquellos que verdaderamente están conectados con el Señor. Amén. Y vean esto, hermano. No necesariamente necesito algo económico, dinero o algo físico para poder bendecir a la gente. Amén. Amén. Hay algo que el pastor Francisco me ha dicho. Donde quiera que vayas, primero lleva bendición. Amén. Y no necesariamente con cosas físicas o dinero. Con la palabra que soltamos por medio del Espíritu, es más que bendición para la gente a la cual nos está esperando. Porque esa es la verdad. Y eso es lo que no estaba teniendo. Esa relación íntima con Dios. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? No digas amén. ¿Está fuerte? ¿Está en triunfo? ¿Está en victoria? ¿Está viva como los ríos de agua viva, como dice el salmista, en tu corazón? ¿Cómo está tu relación íntima con Dios actualmente? Amén. Aleluya. ¿Cómo está tu momento de oración con Dios? Esa intimidad con Dios. 365 años de intimidad, de no con Dios. Dios va a dar triunfo y nos va a añadir muchos años, porque también hay un plan. ¿Está escuchando? Amén. Nosotros, aún teniendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, aún teniendo la transformación única del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, tenemos que dar gracias siempre a Dios, y también tenemos que ser humildes para poder honrar a Dios y poder decirle al Señor, hoy fallé, hoy cometí un error. Isaías capítulo 1, versículo número 18, dice la palabra, venid a mí, dice Jehová, y ponte a cuentas conmigo. Amén. Amén. Y yo te voy a tener tan blanco como la nieve. ¡Wow! Amén. Gloria a Amén. Dios. ¡Qué nivel de espiritualidad de Isaías! Transmitiéndole esa enseñanza al pueblo en ese momento. Hay algo que me llama la atención de lo que yo estaba viendo en la vida de Enoc, es que las manifestaciones de los años que van pasando es porque verdaderamente hay un plan en la vida de nosotros. Amén. Pero también como ministerio, también como iglesia, también como congregación, también como ministros de Dios, como pastor, como líder, tú tienes que tener un plan y Amén. presentárselo al Señor. Una de las cosas importantes que no tenía en esos 365 años, tuve que leer un poco, tuve que leer un poco aparte y consultar algunos libros, algunos escritos, algunas investigaciones sobre la vida particular de Enoc. Amén. Y una cosa muy importante que hacía Enoc es que él planificaba su día con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Escuchando, iglesia? Santo. Amén. Planificaba su día con Dios. Amén. Amén. A veces a mí me llama mucho la atención
cuando el pastor Frank me manda mensajes 11, 12 de la noche. Y a veces me meto a las redes sociales y lo veo conectado. ¿Y sabes qué? Una vez me dijo, yo le dije, hermano, ¿cómo estás, pastor? ¿No puedes dormir? Estoy terminando de hacer mi agenda. Está planificando su día con Dios. Dele palma al Señor, hermano, porque el que planifica tiene triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Está escuchando? Sí, Amén. Señor. Y eso digo, wow, tiene lógica. Porque la noche es para dormir, pero no podemos ir a la cama a descansar en paz cuando hay cosas pendientes que tenemos que terminar. Amén. Entonces, aún no ha terminado nuestro día. Y eso es lo que hacía Enoch. Planificaba un día completo para estar con Dios. Cuando tú haces un plan, el plan te lleva a ser objetivo, a ser específico, a poder priorizar lo que verdaderamente urge Amén. de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor. Gloria al Señor. Y eso te permite ir depurando todo aquello que en algún momento tal vez tú lo estás viendo como una prioridad, pero verdaderamente Dios no lo está viendo como Amén. prioridad. Amén. ¿Está escuchando, iglesia? Amén. Aleluya. Entonces, una cosa es, y quiero mencionar esto porque hoy por la mañana que estábamos conversando con el pastor Frank, estábamos en una reunión, él me decía algo, hermano, el cargo dentro de una empresa, dentro de una iglesia, dentro de una institución, el cargo no significa que es el nivel de la necesidad que tienes. Una cosa es el cargo que tú tengas, otra cosa es la necesidad que tú tienes. Amén. Qué interesante eso. Amén. Qué interesante eso. ¿Saben por qué? Porque el cargo no te va a decir tu nivel de necesidad, tu nivel económico, tu nivel de incertidumbre o tu nivel de pobreza o de riqueza, no sé. Pero el cargo simplemente es una responsabilidad. Pero todo aquel que está lleno del Espíritu Amén. Gloria a Dios. no tiene necesidad de nada, porque todo lo tiene. Démele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el pasaje. Vamos a leer el pasaje porque lo estamos analizando. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. La palabra siempre desde el hebreo es permanente. O sea, es todos los días. ¿Escuchó? Nos lleva en triunfo siempre, dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesto es en todo lugar el olor de su conocimiento. Todo aquel que planifica tiene conocimiento, y ese conocimiento es el que viene por medio del Espíritu. Y cuando el Espíritu te da conocimiento, te da sabiduría. Amén. Santiago capítulo 1, en el versículo número 4 en adelante, dice, para todo aquel que quiere tener sabiduría, pídasela a Dios, Aleluya. y se la dará abundantemente, de manera ilimitada. Señor. Y eso es lo que planificaba Enoch cada día con el Señor. No me imagino a Enoch caminando de arriba para abajo en el desierto, en los valles, en los caminos de las montañas. Tenía una agenda para cada día. Tenía algo planificado que lo llevaba de triunfo en triunfo. ¿Está escuchando, iglesia? Esa es la técnica espiritual que Enoch estaba desarrollando, y eso es lo que le estaba dando una manifestación de victoria. Victoria. Eso es lo que nos daba. Entonces, Dios no nos va a dar victoria si verdaderamente en nuestra vida no estamos teniendo, número uno, una planificación, y número dos, Amén. una certeza positiva. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo número 1, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Cómo voy a planificar de que yo voy a tener una cuenta de ahorro de $1,000 si ni siquiera llego a un salario de $200? Planifica. Planifica, aprende a planificar un presupuesto. Aprende a planificar cómo poder ahorrar. Y paso a paso, con sabiduría de Dios, con el olor del conocimiento del Espíritu, vas a llegar a tu triunfo, vas a llegar a tu victoria. Aleluya. Y yo estaba pensando en algún momento, Pastor Frank, Aleluya. ¿por qué no hablar de la economía? ¿Por qué no hablar de las finanzas en nuestras conferencias?
La Biblia habla sobre la educación financiera que todo cristiano y todo ministerio debe de tener. Amén. Y Amén. eso es parte de una formación. Amén. Y no me imagino, y no lo descarto, que no tenía conocimiento de eso también. Porque fue próspero. Yo estaba estudiando la vida de Noé y era próspero. O sea, y no tenía necesidad de nada. Aleluya. Y aún así, caminaba siempre con Dios. Estaba, Amén. estaba dando por ¿cómo podríamos decir? Toda su fortuna, su riqueza, sus beneficios seculares. No le estaba poniendo como primer lugar. Estaba poniendo en primer lugar a Dios. Amén. Su relación íntima con Dios. Aleluya. Eso es lo que estaba haciendo. Otra cosa importante es que caminar con Dios y planificar tu día con Dios te permite pedir señales. ¿Escuchando? Amén. ¿Escuchando, iglesia? Tener una agenda, ponerla ahí, delante del trono de la gracia y decirle, Señor, este es mi plan. ¿Está bajo tu voluntad o está bajo mi voluntad? ¿Qué vas a quitar tú? ¿Qué vas a poner? Entonces, cuando estás en ese momento de intimidad, el Señor te da señales. Aleluya. Dios le daba señales Santo. a Enoch, Amén. de acuerdo al plan que tenía. Vámonos a la palabra. Filipenses capítulo número 3, versículo número 14. Vámonos a la palabra. Filipenses 3. Váyase conmigo. Filipenses 3. Versículo número 14. Miremos qué es lo que dice Filipenses. Filipenses 3, versículo número 14. Mira lo interesante, cómo verdaderamente el Señor se manifiesta. Cuando verdaderamente Filipenses 3:14. Sí. mostramos señales. Filipenses capítulo número 3, versículo número 14. ¿Qué dice la palabra? Prosigo a la meta, Ajá. al premio del supremo llamamiento de Dios en Ujú. Cristo Jesús. Así que escuchó? todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra ¿Escuchó? cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Escuchó. Prosigo a la meta, Aleluya. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Prosigo a la meta. ¿Por qué el autor de Filipenses dice prosigo a la meta? Prosigo a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando él prosigue a la meta, es porque había un plan, pero también habían señales que Dios le decía a Enoch, este es el camino. Aleluya. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan 15:3? Que a vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Cuando tú atesoras la palabra en tu corazón, el Espíritu Santo te abre brecha, te abre camino y te dice, esta es la guía, esta es la señal. Amén. ¿Está acá, iglesia? Amén. Denle palmas al Señor, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. La palabra proseguir viene del hebreo identificado. Pablo estaba identificado, que estaba clarísimo de que iba a estar a la par del Padre. Amén. Estaba identificado íntimamente con Dios. Estaba identificado íntimamente con el Espíritu Santo. Estaba identificado de que tenía un llamamiento y que su meta era estar con Cristo Amén. cuando dejara de existir aquí en la tierra. Aleluya. ¿Estamos claros? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está tu llamamiento con Dios? ¿Estás claro de que tu meta es llegar a estar con Cristo? ¿O hay dudas acaso? Como cristianos genuinos, meditemos eso. Pero una de las cosas muy importantes es que Enoch se sentía identificado con Dios. Entonces, la persona que no está identificada con Dios es una persona que verdaderamente no está teniendo una visualidad genuina en el espíritu. ¿Estoy escuchando, iglesia? La iglesia, las megas iglesias, los pastores que se enriquecen a costilla de la gente no tienen una visión genuina del espíritu. Amén. Suena fuerte, pero es la verdad. Y la verdad se tiene que decir. Le duela a quien le duela, como decimos en el buen nicaragüense.
Pero ¿qué es lo que sucede cuando verdaderamente estás persiguiendo una meta, a un llamamiento bajo la voluntad de Dios? Dios pone bendición Amén. para que bendigas a otros. Dios pone bendición para que compartas con otros. Amén. Dios pone bendición y pone palabra en ti para que otras personas sean libres. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Hace un par de meses atrás estuvimos visitando la casa de una hermana que estaba completamente atribulada por muchos problemas. Y la estuvimos visitando y estuvimos dando palabra, estuvimos incluso acompañándola y haciendo algunas reuniones Amén. de culto en su casa. Y ella entró en ese avivamiento, entró en esa conexión con Dios, entró y sintió ese olor del conocimiento del Espíritu y comenzaron a fluir en su corazón ríos de agua viva, como dice el salmista, y se levantó en gloria, Aleluya. en triunfo. Esta semana estuve hablando con esta persona y un día la vamos a tener acá porque va a dar a conocer sus testimonios. Amén. ¿Y saben lo que dijo ella? Agradezco mucho a Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que llegó en el lugar preciso Amén. y bendijo mi hogar Amén. por medio de Dios. Porque Él usó la señal del Espíritu de llegar al lugar indicado, en el momento indicado, como Dios lo hizo. O sea, se visualizó Amén. la voluntad de Dios. Amén. Cuando una iglesia no está visualizando la voluntad de Dios, es una iglesia que va a tener siempre división. ¿Está escuchando, iglesia? Amén. La iglesia que no está visualizando en el Espíritu lo que tiene que hacer bajo la voluntad de Dios, va a tener siempre división, va a tener siempre muchos problemas que no vienen del Padre. Amén. Y Enoc, en su vida íntima con Dios, era prosperado de triunfo en triunfo, tenía un plan, planificaba su día con Dios, Dios le daba señal por medio de su espíritu, por medio de su palabra, Amén. y aparte de esto, él se mantenía unido con su familia. Amén. ¿Está escuchando, iglesia? Amén. La persona que tiene, la familia que tiene la visión de Dios, es una familia que va a estar siempre unida y el enemigo no va a poder con ella. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ya estamos terminando, no se preocupen. Otra de las cosas muy importantes es que cuando nosotros verdaderamente no estamos teniendo esa visión que Dios nos está poniendo por medio de las señales, entonces nos convertimos en espectadores. Amén. ¿Está escuchando? Amén. Nos convertimos en espectadores. Amén. Y ser un espectador significa de que somos hombres comunes y corrientes que no estamos llenos del Espíritu, y aparte de no estar llenos en el Espíritu, no estamos teniendo una intimidad con Dios. En pocas palabras, no estamos dando fruto. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 5. Vámonos ahí. Vamos a la palabra. Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da fruto, mucho Amén. fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Está escuchando? Amén. Cielo Nuevo y Tierra Nueva se encaminó a tener, a tener la visión de Dios para que pudiéramos tener un llamamiento, para que pudiera haber un llamamiento en la casa de esta hermana, y wow, se manifestó la gloria de Dios y hubo fruto. ¿Está escuchando, iglesia? Amén. Hubo fruto. Entonces, hermanos, toda persona que está como espectador es una persona que no da fruto. Todo pastor que solo se está viendo y enriqueciéndose y lucrándose del dinero, este solamente va a ser un espectador, no va a dar fruto. ¿Está escuchando? Amén. Otra de las cosas muy importantes es que cuando nosotros estamos en esta situación, es porque no estamos teniendo una interpretación genuina del Espíritu por medio de la palabra. Amén. Juan capítulo 5, versículo número 39.
Ya estamos terminando. Pero mire, yo quiero mencionarles todo esto porque es completamente importante. Todo es importante. Juan, capítulo número 5, versículo número 39. Mire lo que dice el pasaje. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Escuchando? La persona que se está convirtiendo en un espectador es una persona que no escudriña la palabra. Escudriñar, la palabra escudriñar, esa frase escudriñar desde el hebreo es estudia, analiza, interpreta, medita en la palabra, porque ahí está la vida eterna y ahí está lo que va a decir el tipo de testimonio que es Cristo Jesús. Amén. ¿Te escuchando, iglesia? Todo pastor, todo ministro, todo líder, toda iglesia que no está teniendo un testimonio de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús es una iglesia vana, es una iglesia sucia, es una iglesia que no está profanando la voluntad de Dios. Y bueno, no criticamos a nadie, pero en algún momento, dice Romanos 14:12, cada quien va a estar delante del Padre y va a dar cuenta de sí. Amén. Y otra cosa que hacía Enoc, es que se dejaba guiar por medio de una manifestación de Dios. Se dejaba guiar por medio de una manifestación de Dios. Mira cómo venimos mencionando las características que tenía Enoc. Las características que tenía Enoc de acuerdo a la intimidad que tenía con Dios. Y una de las cosas importantes que hacía él, ya terminando, es que él se manifestaba de acuerdo a lo que Dios le visualizaba. Amén. O sea, no se quedaba solamente con la visión, sino que hacía propia la visión para que eso fuera real. Y él estaba claro que si él visualizaba la visión, entonces Dios también le iba a proveer de la provisión. Denle palmas al Señor, hermano, gloria a Dios. Porque cuando nosotros estamos con visión, también Dios nos va a dar provisión. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Y ya para terminar, si andamos con Dios, vamos a dar siempre frutos. Y todo aquel que verdaderamente está manifestando una visión en Cristo Jesús, verdaderamente va a estar siempre en victoria. Verdaderamente va a estar con ese olor del conocimiento. Verdaderamente va a estar con esa valentía y ese coraje que solo el Espíritu Santo te va a dar. Amén. Por medio de una guía, por medio de un plan que Dios te permite que estés haciendo con Él. Otra cosa muy importante que vi, y cierro con esto. Enoc tuvo un hijo, Matusalén. Dice la historia. Enoc tuvo un hijo. Amén. Y vea lo interesante de esto. Enoc aprendió todo lo que Dios le mostró y le manifestó y lo transmitió a su generación. Dice la historia que Matusalén vivió alrededor entre 900 y 1000 años. Otro dato teológico nos dice que fue entre 750 a 1000 años. No importa si fueron 1000, si fueron 900, si fueron 700, el punto es el mismo. Tuvo muchos años de vida a la par de Dios. Amén. Yo te quiero decir algo, tal vez hoy no nos vamos a ponernos a pensar de que si vamos a vivir 100 años, 200 años, 110 años. No sabemos la voluntad de Dios. Amén. Pero algo sí tenemos que estar seguros. De que todo aquel que está conectado con Dios y todo aquel que está directamente en una intimidad con Dios y planifica su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, Amén. va a tener visión y también va a tener provisión. Amén. Dice la Amén. historia que Matusalén vivió esa cantidad de años y siguió el legado con sus hijos y también caminó con Dios. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios en este momento. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén.
por este momento de bendición. Porque si el nuevo Tierra Nueva se ha convertido en una iglesia que da bendición por medio de la palabra, por medio de todo aquello que Dios nos dice que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Nos interesan las vidas de las personas, vidas transformadas. Nos interesa tener el cielo lleno de creyentes. Dice en el Evangelio de Mateo, uno de sus pasajes, dice de que todo aquel que verdaderamente busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Todo viene de acuerdo a la voluntad de Dios en su tiempo y fuera de tiempo, en un momento exacto. Y le vamos a decir, gracias Señor por este momento. Gracias Padre porque estamos hoy dándonos cuenta que tener una intimidad contigo, que tener una visión y un momento de intimidad nos da victoria, nos da triunfo, Señor. Nos da ese olor de conocimiento infinito que viene de tu Espíritu Santo, nos da sabiduría, Padre. Yo te pido, Señor, que de una forma u otra nos bendigas a todos aquellos que de una forma u otra estamos conectados contigo, Señor, para que nos sigas dando sabiduría. Bendice a Cielo Nuevo y Tierra Nueva, Señor, para que no nos podamos desviar de la visión que tú nos has dado, Señor Dios. Porque somos débiles, Padre, pero tú estás allí, Señor, con nosotros. Y nosotros estamos caminando contigo, así como Enoc caminó contigo cada año y planificaba cada día de su vida. Lo transmitió a su generación y dice la historia que tuvo un hijo, Enoc, y fue Matusalén y vivió más que el doble, casi el triple de años y lo hizo lo mismo. Señor, queremos transmitir ese legado a las otras generaciones, Padre. Padre, bendice a todas las personas, a todos los ministerios que están fuera de tu visión. Redargúyelos, Señor. Vuélvelos a esas sendas antiguas. No podemos buscar a nadie, Señor. Pero sí podemos demandar lo que tu palabra dice, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este momento. Bendice a las personas que nos están viendo en las redes sociales, Señor, en nuestras plataformas. A toda persona que está viendo esta transmisión. Señor, bendícela, su hogar, su vida, su trabajo. Dale salud, dale paz, dale tranquilidad, Señor. Señor, dales palabra para que su vida pueda ser transformada en ti, Señor, y que puedan tener victoria y triunfo en triunfo, como lo dice tu Santa Biblia, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a decir: Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, pueblo.